¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempos Violentos en Vía X, tu propia vía. Una semana agitado ha tenido el Ejecutivo sin lugar a dudas. Pero ayer, buscando dar vuelta a la página del episodio Fernando Arauz, el presidente de la República, Gabriel Boric, se reunió con los diputados del Biobío y la Araucanía en una deuda de la pasada reunión en Cerro Castillo el día 16 de mayo, que se conversó medidas para combatir la violencia en la zona y la hoja de ruta para la visita del mandatario de cara a este día viernes cuando visite aquel lugar. Ahí se espera que aborde detalles del estado de excepción, los ataques explosivos a infraestructura crítica y el plan Buen Vivir. Esto en medio de las polémicas declaraciones del subsecretario Manuel Monsalve sobre el no uso en rigor de la ley antiterrorista. En otras materias, la PDI desbarató una importante internación de drogas a través de vía marítima, lo hemos hablado antes. Este decomiso dejó casi 1 tonelada de drogas incautadas que incluía cocaína, marihuana y tusi, entre otras cosas. El vuelco al uso de la vía marítima por parte de narcotraficantes preocupa a las autoridades y estos hechos son ejemplo del trabajo que se está realizando por parte de las policías. También abordaremos el plan del Ministerio de Justicia centrado en mujeres privadas de libertad para poder apoyar y desarrollar herramientas para la reinserción. Pero esto solo es parte de lo que veremos esta noche junto a la alcaldesa de San Miguel, Erika Martínez, el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, quienes vienen por primera vez al programa, y además el exministro, exdiputado, y actual panelista prácticamente nuestro, Mario Desbordes. El que no falla nunca es nuestro abogado Mauricio Daza. Sean bienvenidos y bienvenidas a Tiempos Violentos. A nosotros nos parece que hay un ánimo terrorista en los hechos que han afectado infraestructura crítica, como es una línea férrea, torres de alta tensión que buscan cortar la energía eléctrica a sectores amplios de la población o colocar un artefacto explosivo en un sector de alta concurrencia pública. Son hechos graves y por tanto diferencio el carácter del delito, que en este caso tiene un carácter terrorista, de la herramienta legal más útil hoy día para perseguir lo que es la ley de control de armas. A nosotros sobre estas declaraciones del subsecretario Manuel Monsalve en Radio Cooperativa vamos a establecer la primera conversación con nuestros invitados, pero antes saludamos al gran Mauricio Daza, que está siempre con nosotros en Tiempos Violentos. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Tiempos Violentos. Bueno, vamos a ver este tema, ¿no? ¿Qué son las conductas terroristas en conformidad a la legislación actual? ¿Es el mejor instrumento para poder efectivamente perseguir estos delitos y obtener condenas que sean concretas? Bueno, de eso y mucho más vamos a conversar esta noche acá en Tiempos Violentos. ¿Qué opinan en 10 segundos nuestros invitados de esta noche respecto de las declaraciones del subsecretario Monsalve? Comenzamos con Mario Desbordes. Mario, tus primeros 10 segundos. Bueno, yo escuchando al subsecretario se nota que es médico. Él podría perfectamente invocar la ley de conducta terrorista y la ley de control de armas, ambas, perfectamente. Mira. Si esto no es un atentado terrorista, como él mismo lo señala, ¿qué lo es? Perfecto. ¿Qué opina de esta situación la alcaldesa de la comuna de San Miguel, Erika Martínez, que nos visita por primera vez? Muy buenas noches. Bienvenida al programa, alcaldesa. En 10 segundos la escuchamos. Bueno, buenas noches. Yo creo que si queremos cambiar los resultados o mejorar los resultados, no podemos seguir usando los mismos instrumentos. Entonces, creo que cambiar el instrumento es una medida válida para mejorar los resultados. Perfecto. Y la misma pregunta para también el debutante en el programa del día de hoy, el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo. Alcalde, bienvenido al programa. En 10 segundos lo escuchamos. Sí, buenas noches a todos y a todas. Yo creo que la gente se cansó de titulares, se cansó de rimbombantes frases y lo que quiere es trabajo, y lo que se está diciendo es que se va a trabajar sobre este hecho y sobre la materia. Perfecto. Debe no usarse la ley antiterrorista, son muchas las voces que la piden, sin embargo el gobierno lo ha descartado, señalando que no estaría siendo muy efectiva aquella ley. ¿Qué dijo el presidente, que también comentó esta situación? Lo siguiente. Quiero que sepan que nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que nos da la ley, todas las herramientas, sin ningún tipo de complejo, para perseguir a quienes realizan atentados, ponen bombas e intimidan a la población. Con quienes pretendan que a través de la violencia de bombazos van a poder conseguir algo, están profundamente equivocados. Y les va a caer todo el peso del Estado de la ley, y frente a ellos, el Estado chileno no tiene fisuras. Todo el rigor, todo el peso, todas las herramientas. Sin embargo, no la ley antiterrorista. En la misma línea que el subsecretario Monsalve apuntaba que la ley antiterrorista, así como está hoy día, es una especie de ley débil o que no tiene los elementos necesarios para poder hacer la persecución correcta de los delitos.
Mario, ¿qué te parece la línea que toma el gobierno respecto de estos hechos que son muy, muy, muy llamativos? Hechos explosivos con dinamita en torres de alta tensión y también en una línea férrea. Bueno, lo primero, tenemos varios delitos en distintas regiones. No es la misma región. Además. En donde se ha atentado contra infraestructura pública, que además está calificada por una modificación legal de enero como infraestructura crítica. Sí. ¿No es cierto? Dos, esos atentados buscan un efecto que tiene que ver con inutilizar esta infraestructura, cuando se bota torre de alta tensión, por supuesto, cortar la luz, etcétera. Y el propio subsecretario ha dicho, tienen un objetivo terrorista, textual. Sí. Ahora, si la ley es o no la mejor, esa es otra discusión. Aquí hay un buen penalista, Mauricio, hay un concurso de delito. En un hecho se comete más de un delito, en mi opinión. Delito terrorista, infracción a la ley de control de armas, quizás cuántas otras más una vez que se investigue bien. Pero, porque probablemente estos explosivos de alto poder llegaron a mano de estas personas por un otro delito más. Sí. Con todo, me parece a mí que en ese concurso uno puede perfectamente invocar la ley de conductas terroristas, porque creo que también hay un componente en la legislación, en este caso simbólico, muy importante. Ahora, desprender que son o no anarquistas, como se mencionó, la verdad que yo creo que está un poquito temprana la investigación como para semejante cosa. Sí, eso nace a partir de la reivindicación que hace un grupo anarquista llamado 18 de octubre, se lo hace llegar al ciudadano. Mira, y a través de una carta declara la autoría de los tres hechos. Grupos anarquistas realizando acciones hay varios. Los atentados contra Ginspeter y otras autoridades eran con atentados explosivos. El de la Fundación Paz Ciudadana, el último, en la región metropolitana, era un atentado con artefacto explosivo. Son distintos grupos que no están vinculados al parecer entre sí, pero con todo, yendo a la pregunta de nuevo, la verdad que yo creo que era lo correcto invocar la ley de conductas terroristas, pero el gobierno es el que tiene la manija en esto también. Sí. Mauricio, el gobierno es el que tiene que... El que define aquello. Sí. Correspondía, toda vez que es una ley que, al menos lo que estuvimos reporteando, entre el 2002 y el 2018, hubo 127 imputados bajo la ley antiterrorista en 21 procesos. Hubo 3 condenas de 127 imputados. Y a solo 2 personas, porque hubo 2 condenas para una sola persona, Raúl Castro, Antipán, y Juan Flores, en el caso Bombas 2. Entonces, ¿es efectiva la ley? ¿Es la mejor herramienta? ¿Se debió haber invocado igual? ¿Qué piensas tú? A ver, yo creo que primero, respecto de cuál es la naturaleza y alcance de estos atentados, hay que esperar un poco la investigación. Porque acá nos perdemos mucho en las etiquetas, ¿no? Y en ciertos nombres, varios que venden harto políticamente como, entre comillas, terrorismo, y se pierde el foco de lo que tiene que ser una investigación criminal en el contexto de un Estado, ¿no?, de derecho que sea sólido y que defienda sus instituciones. Y esto involucra esclarecer la verdad de lo que sucede de manera concreta, pronta, oportuna, eficaz, y a partir de esclarecer esa verdad, descartar o establecer responsabilidades criminales. Eso es lo que nos tiene que interesar, aplicando los delitos que sean especialmente graves, penas que generen una prevención para que se vuelvan a repetir, mandándole una señal a la ciudadanía de, ojo, si usted comete esto, el Estado de manera eficaz logra detectarlo y condenarlo, y además también generar una prevención respecto de que la persona que comete estos delitos los vuelva a reiterar. Ese es el objetivo, ¿no? Y ahí no hay que perderse. Y con cosas o materias o etiquetas como terrorismo, normalmente nos perdemos. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora bien, lo voy a tratar en un rato más en Tiempo de Asa. Vamos a analizar de qué se trata la ley de conductas terroristas. A mí no me parece que sea algo irracional la postura de ir en investigaciones por delitos comunes. Porque fíjense, por delitos comunes, colocación de artefactos explosivos, sobre todo ahora, en infraestructura crítica, uno puede llegar a penas que son equivalentes a aquellas que se invocan en el ámbito de la ley de conductas terroristas. Pero además es otra cosa. Se puede llegar a penas en abstracto, pero también en concreto es más probable que usted llegue a esas penas. Porque la ley de conductas terroristas pone una carga, una mochila de prueba a la Fiscalía y a los querellantes que es muy difícil satisfacer hoy día en la práctica. Entonces, si hay una autoridad pública que quiere de una manera eficaz de que se esclarezca la verdad y se sancione esto de manera eficaz, yo creo que la ley de conductas terroristas
no es el mejor medio en estos momentos. Y ahí tiene sentido la modificación a la ley antiterrorista o de conductas terroristas que se va a ingresar supuestamente ahora en julio por parte del Ejecutivo. Es que depende, pues, porque depende. Si acá, como digo, no, claro, tiene sentido modificar la ley de conductas terroristas. Tendrá sentido si es que con el resto de la legislación no es posible detectar esto a tiempo, investigarlo, esclarecer la verdad y obtener condenas eficaces en contra de los responsables. Claro. Si es el tema, da lo mismo si usted lo obtiene a partir de algo que se llama ley de conductas terroristas o a partir de la legislación común. No pasa por leyes, pasa por tener inteligencia, equipos investigativos que sean de calidad, que generen pruebas, ¿no? Y además también en ese contexto fiscales que logren presentar el caso para que existan condenas. ¿Quién se adjudicó esto? Lo conocimos a través de medios de comunicación, porque llegó una carta al ciudadano directamente, quien publica esto y señala: Movimiento 18 de octubre se adjudica 3 ataques con explosivos a símbolos capitalistas. Y parte de la misiva es: como Movimiento 18 de octubre nos hacemos responsables de los 3 ataques con explosivos a infraestructura capitalista, sabotajes efectuados en Valparaíso por el comando Mauricio Arenas Bejas, en Biobío por el comando Lafkenche Pilmaiquén, y en Ñuble por el comando Luisa Toledo, expresan en el comunicado. Y de inmediato esta información es tomada por el Ministerio Público para poder generar una investigación a ver si esto tiene asidero o no, si son ellos realmente o no, y para proseguir luego con la posterior persecución. Alcalde, ¿qué opina usted? ¿Se debe aplicar la ley antiterrorista toda vez que el propio subsecretario Monsalve habla del ánimo terrorista que tienen estos hechos, o no es eficiente? Sí, mira, yo creo que acá lo importante, como decía al principio, es que la gente busca efectividad en el Estado. Mucho título, mucha etiqueta, mucha condena previa y poca efectividad en cuanto a generar las condiciones para que esto no ocurra, no vuelva a ocurrir. Y en ese sentido, entonces, que yo creo que no hay que anticiparse, hay instituciones que tendrán que hacer su trabajo. Y hay una tarea del mundo político que tiene que ver con revisar esta legislación, con actualizarla y con poner a disposición luego del mundo jurídico, de quien corresponde aplicar la ley, estas leyes. Entonces, acá la discusión, creo, es necesaria, agilizarla, por cierto. Pero esto de la etiqueta, esto de cómo vendo el titular, cómo saco la cuña más rápida, creo que no se equivoca ni el presidente ni el subsecretario en poner paño frío y decir: vamos a investigar, vamos a hacer que la institución funcione y que sea de una manera efectiva. El presidente viaja a la Araucanía el viernes por tercera vez. Ocurre el viernes pasado en Placilla, en Valparaíso Alto, un atentado a una torre eléctrica. La provincia de Arauco, ahí en la región del Biobío, una torre de alta tensión derrumbada. Y luego, el que más llamativo para mí al menos, el del puente de Litata, en la línea férrea, ¿cierto? Una de las cosas que va a hacer el presidente en esta visita va a ser inaugurar un tramo ferroviario en el sur. Tiene trabajo la avanzada presidencial. O sea, es que hay que garantizar la seguridad del presidente y de la comitiva. Sí. ¿Y por qué lo planteo? Porque creo que días previos a la visita presidencial, que es una visita que se conoce, que se sabe, que la agenda es conocida, estos hechos también hablan. ¿No le parece, alcaldesa? No sé, yo creo que ahí hay que... La suspicacia también puede ser construida y se van construyendo ambientes y situaciones también en función de varias cosas. Yo creo que hoy día efectivamente podemos hablar de un colectivo que está mostrando un descontento, que no es la forma, a mi juicio, de mostrar este descontento, pero a priori decir que se está configurando algo en términos de la visita del presidente, yo creo que efectivamente la avanzada tiene su tarea y siempre la va a tener, y creo que ahí se han dado muestras también de la necesidad de que la avanzada responda. Pero creo que y desde ahí hay que tener el cuidado suficiente, y también el gesto que está haciendo el presidente al acercarse y a ir a decir: aquí estamos para conversar, pero vamos a conversar, a sentarnos a conversar con diálogo y no con otra forma de lucha. Mario, el presidente va a una zona que es
es complicada. Distintos gobiernos han tenido problemas en la zona históricamente. Y todos sabemos lo que sucedió con la ministra Sichas cuando recién había asumido el gobierno. Y el presidente va por tercera vez. Un poco en la misma orientación que le preguntaba a la alcaldesa. Hoy día, claro, hay una investigación en torno a estos 3 hechos que tiene que ver con lo que está haciendo el Ministerio Público, pero tenemos una visita presidencial que no es menor. ¿Genera una alerta superior en la avanzada, en la guardia presidencial, en quienes resguardan a la comitiva? ¿No es un escenario normal en el que va el presidente al sur? Un poquito antes que eso, dame 2 segundos. Puntualizando respecto a lo que decía Mauricio, aquí no se está usando la norma general, se está usando otra ley especial que es la ley de control de armas. La norma general habría sido el delito de daños que está en el Código Penal. Ahora, cuidado con relativizar estas cuestiones. Porque cuando el alcalde de Pudahuel dice preocupados del titular, pero no hay una condena concreta, y la alcaldesa de San Miguel dice después, hay gente que quiere manifestar algo y esta no es la manera más correcta. No, perdón. Aquí había atentados que pudieron causar accidentes graves con víctimas fatales, incluso en el caso del tren. El uso de explosivos no es una forma de manifestarse. O sea, yo me puedo manifestar en la calle, cortar el tránsito, puedo hacer una serie de cosas que son completamente legítimas dentro de lo que la ciudadanía, todo ciudadano tenemos dentro de nuestros derechos. Pero un atentado explosivo no es una manifestación, no es una forma de manifestarse, es un delito gravísimo en cualquier democracia, En ese contexto, por supuesto que la seguridad presidencial debe tener el doble de cuidado. Quiero ser súper claro, estos grupos no apoyan al presidente Boric. Claro. No son grupos cercanos al presidente Boric. Y si tuvieran la posibilidad de atentar, no sé si contra el presidente, pero contra su vehículo, etcétera, por supuesto que lo harían, no me cabe ninguna duda. Y por lo tanto aquí estos hechos no son lo que veníamos viendo antes. Desde el punto de vista de un análisis simple, estamos en presencia de un modus operandi, de un uso de elementos que no eran los habituales. ¿Será el grupo anarquista o no? A lo mejor agarró el diario, vio que se juntaron 3, salió esto en un diario y después hace una declaración para adjudicarse una posibilidad. ¿Son ellos verdaderamente? Eso no lo sabemos. Como ya se ha dicho, hay que esperar la investigación, pero son hechos extraordinariamente graves que no sucedían en esa cantidad desde principios de los 90. Desde principios de los 90. Es de ese tipo de atentados. Torres de alta tensión. Con explosivos, con esa gravedad. Porque el atentado a la Escuela de Gendarmería, que es clásico todos los años por un grupo anarquista, era algo que nos tenía habituado, ¿no es cierto?, lamentablemente, con anarquistas muertos incluso que portaban los explosivos. Pero cortar la vía férrea, como se cortó ayer, con los daños graves a la vía férrea, botar una torre de alta tensión, era una cuestión que hace mucho tiempo no se veía. Derecho a réplica, alcalde. ¿Está relativizando, como dice Mario? No, para nada. Yo creo que nuevamente los que han tenido el poder, los que han representado justamente este sistema fracasado que sigue constantemente repitiendo las conductas, buscan con las mismas recetas que fracasaron su gobierno, incluso en esta política, en esta materia, llevarnos a una discusión que a mi juicio al país no le genera ninguna utilidad. Al país no le genera utilidad si le llamamos delito terrorista o no terrorista. Lo que la gente quiere es paz, es poder avanzar, y es poder avanzar justamente con efectividad de parte del Estado, no con titulares, no con leyes fracasadas como lo que se han hecho aquí en este país durante 30 años, donde el exministro o exdiputado fue parte, sino más bien con una mirada amplia que permita en nuevos tiempos, en nuevas formas, requerimientos distintos, requerimientos nuevos que den frutos y que no sean solamente cuñas y que no le permitan a ciertas personas como él mismo aparecer en uno o en otro programa, porque aquí parece ser que alguna parte de la élite política está más preocupada de aparecer en programas, está más preocupada de tirar la cuña y no de solucionar los problemas. Sí, lo que uno ve y observa a través de las declaraciones, al menos, es que lamentablemente tampoco este gobierno va a poder resolver el problema de fondo. Por supueto que el no. presidente lo dijo, Por que supuesto va a ser que no. tarea incluso del próximo gobierno el tema de la reivindicación territorial. Y finalmente lo que terminan administrando los gobiernos de todos los colores son el tema de la seguridad, sin dar solución al problema de fondo. Mauricio y la alcaldesa. Sí, a ver, 2 cosas. Lo primero, claro que estos son hechos graves y tienen que ser condenados, ¿no? O sea, colocar artefacto explosivo no es una conducta aceptable en nuestra sociedad, porque además pone en riesgo a un número de personas indeterminadas, personas que pueden ser inocentes. Puede haber un niño jugando en el lugar, ¿no?, que se vea afectado su integridad física.
entre otras hipótesis. Entonces, esto es grave, ¿ya? Ahora, hecho muy grave que causa alta conmoción pública no es igual a terrorismo, ¿no? Es un delito grave que causa conmoción pública y tiene que ser investigado de una manera seria, oportuna y concreta. Viendo los hechos acá, yo creo que hay que tener cuidado, porque fíjense, generalmente los atentados de grupos anarquistas utilizan otros medios, pólvora negra o algún medio explosivo de origen más bien casero. Acá nos encontramos frente a 3 atentados que han utilizado material explosivo de alto poder. Eso es lo primero. Hay también un despliegue territorial. Lo otro, no hay una reivindicación a partir de panfletos que se hayan tirado en el lugar respecto a un determinado grupo. Por otra parte, se manda un comunicado por un movimiento del cual no se tenía conocimiento hasta el momento. Este movimiento del 18 de octubre. Otra cosa le agrego, habitualmente los grupos anarquistas, cuando de alguna manera reivindican estos atentados, lo hacen en ciertos medios, ¿no?, que habitualmente funcionan a través de redes sociales o internet, ¿no?, que expresan, ¿no?, el tema anarquista, no a través de un diario que uno podría considerar que es más cercano a un determinado sector político, pero que no es un medio anarquista como El Ciudadano. Entonces hay demasiados elementos, ¿no?, que hacen de que uno diga, mire, ¿sabe qué? De repente es una de esas operaciones de bandera falsa, o sea, que tratan de hacer parecer una cosa que no es. Y además hay otro tema que es más grave, porque en este comunicado se señala de que habrían distintas unidades en distintos lugares del país, o sea, estarían utilizando explosivos de alto poder, destructivo, y además estarían coordinados, lo que es un hecho nuevo, ¿ya? Entonces, insisto, esto requiere de una investigación, se requiere de inteligencia del Estado, se requiere de instrumentos que sean eficaces, y lo otro, también especifico a partir del comentario de Mario Desbordes. Lo que pasa es que la ley de control de armas está dentro de lo que uno dice el derecho penal general, que es el Código Penal más leyes generales, ¿no? Claro. Es así. ¿Sabe por qué, Mario Desbordes? Porque dogmáticamente se hace una diferencia entre esta legislación y legislaciones que son excepcionales. Se habla incluso del derecho penal del enemigo para referirse a lo que es las leyes de conducta terrorista. No, y tiene un avance y de hecho se hace para justificar, porque se dice, mire, ¿sabe qué? La persona que comete esta conducta no puede ser tratado como un ciudadano, tiene que ser tratado como un enemigo y por lo tanto del Estado. Y por lo tanto, entonces no hay que respetarles los derechos y garantías fundamentales que sí se le puede respetar a cualquier ciudadano. Entonces, es considerado una legislación especial desde el punto de vista procesal, dogmático y sustantivo. Entonces, ese es el tema de las leyes de conductas terroristas que hay que analizarlo, yo diría, de una manera un poquito más pragmática y sobre todo, más allá de la etiqueta, ver cuál es el mejor mecanismo que tiene el Estado para poder prevenir estos delitos y castigarlos de manera eficaz. Escuchemos a la senadora y jefa de la bancada de senadores del PPD, Loreto Carvajal, que también se refirió a este tema. Nos parece muy relevante que se pudiera pensar no solo en la querella, que entiendo ya está presentada, sino que también en invocar la ley antiterrorista. Nos parece que hay hechos de connotación que son de máxima gravedad y que deben ser orientados en ese sentido. Nos parece también importante, como se lo he solicitado, la posibilidad de que se dedique un fiscal de manera preferente a la investigación de esos hechos y que esté 100% comprometido con avanzar en la región con todas las investigaciones que sean necesarias. Pidiendo el uso de la ley antiterrorista, cosa que el gobierno ha descartado por el momento. Incluso el subsecretario Monsalve ha señalado que es una mala ley, que hay que probar el ánimo terrorista de quien lleva adelante la acción y que eso también es bastante complejo. Ahora, todos hablan de la ley antiterrorista, usémosla, no usémosla, que es la efectividad, pero en rigor, ¿qué es la ley antiterrorista? ¿Qué es lo que involucra aquello? ¿Qué es lo que se activa? Hoy nos lo explica todo en detalle Mauricio Daza, en Tiempo de Daza. Bueno, vamos a analizar finalmente de qué se trata la ley de conductas terroristas, porque hemos hablado mucho acerca de ella, pero bueno, ¿qué es lo que dice específicamente y por qué, según muchos, no sería un instrumento hoy día muy eficaz y más bien, incluso se ha dicho por algunos, letra muerta? Para eso tenemos que analizar su normativa. Fíjese, el artículo 1 de la ley de conductas terroristas establece el marco y señala lo siguiente: van a constituir delitos terroristas un conjunto de delitos que están consagrados en la legislación común, pero se le agrega un elemento que determina
de que haya un mayor reproche a estas conductas y se castigue de una manera especial. Esto es, cuando esos delitos que se cometan se hagan con la finalidad de producir en la población o en parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, ya sea por la naturaleza o efecto de los medios que se utilizan, por ejemplo, colocar dos bombas, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias. Pero fíjese, la palabra clave es cuando el hecho se cometa con la finalidad. Entonces, ¿cuál es el problema, no? El problema es acreditar esa finalidad. Entonces, hay un elemento que es subjetivo y que, lamentablemente, para quienes están detrás de las acusaciones de este tipo de imputación, resulta muy difícil de probar. Ahora, fíjese, lo que dijimos es que la ley de conductas terroristas toma un catálogo de delitos que están en la legislación común, pero establece un régimen especial cuando se cometen con esta finalidad. ¿Cuáles son esos delitos comunes? Veámoslo a continuación. En la siguiente imagen. Fíjese, por ejemplo, los delitos de homicidio, los delitos de lesiones graves, gravísimas, el envío de cartas o encomiendas explosivas, que está en la ley de control de armas, las infracciones contra la seguridad pública, además el descarrilamiento de ferrocarriles. Pero no solamente eso. También existen otras conductas tales como apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de transporte en servicio o realizar actos que pongan en peligro la vida, la integridad corporal o la salud de sus pasajeros o tripulantes. Eso es por sí mismo un delito, pero si se comete con esta finalidad, es terrorismo. Además, obviamente, el atentado en contra de la vida o integridad corporal del jefe del Estado u otra autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa o personas internacionalmente protegidas en relación de sus cargos, un embajador, un cónsul o incluso un jefe de Estado que visita nuestro país, ¿no? En una delegación. Además, fíjese, este cuarto caso es el que estamos conversando y el que se ha dado más. Colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, armas o artificios de gran poder destructivo, de efectos tóxicos, corrosivos o infecciosos. Además también, si obviamente hay una asociación ilícita, o sea, un grupo organizado con una estabilidad en el tiempo y que tiene determinados roles a su interior, para cometer estos delitos también se castiga de una manera especial. Pero esta ley también define ciertos elementos del proceso donde se investigan que son ventajosos para la Fiscalía y para los que están detrás de estas imputaciones. Se amplía, por ejemplo, los plazos de detención normal de las personas que están imputadas en estos delitos. En las prisiones preventivas tienen que estar resguardados en ciertos espacios definidos de recintos penitenciarios de nuestro país. Hay régimen de protección de testigos y se permite el que se les ampare, por ejemplo, prohibiendo que se revele su identidad. Además, hay mayores plazos que los normales para que la Fiscalía pueda mantener en reserva las carpetas investigativas y también hay técnicas especiales de investigación, tales como en lo que son los agentes encubiertos y también se establecen beneficios de delación compensada, ¿no? Alguien que forma parte de estos grupos que diga, mire, ¿sabe qué? Yo revelo que existe y están realizando este tipo de atentados, entonces esa persona va a recibir eventualmente un beneficio procesal. Insisto, hay mucha polémica respecto de este tipo de legislaciones. Lo que hay que hacer es, si contamos con una, debemos tener una normativa que efectivamente aplique y que no tenga estos requisitos que son tan exigentes para los efectos de que hayan condenas. Como dijo Eduardo, entre el año 2002 y el año 2018 hubo 127 imputados por la ley de conductas terroristas. Solamente se castigaron a 2 personas por estos delitos. ¿Eso significa que el resto quedó impune? No. El resto fue condenado, pero por la legislación común. Y esto es bien importante, ¿eh? Fueron condenados no a penas de 3 años, un día, remitidas, no. Fueron condenados a penas que son altas, son efectivas. ¿Por qué? Porque muchas de estas conductas, por ejemplo, colocar artefactos explosivos, tienen penas que son bastante elevadas y que han ido subiendo en el tiempo. De hecho, solamente un dato, Eduardo, hace poco se conoció la decisión de la Corte Suprema de rechazar un recurso de nulidad respecto a un juicio donde se condenó a una persona que había enviado una carta explosiva, por ejemplo, a Óscar Landerreche y haber cometido un conjunto de otros ilícitos a 45 años, un día de cárcel efectivos por estas conductas. Entonces, insisto, hay que debatir cuál es el mejor medio, el más eficaz,
para poder establecer la verdad en estos casos y, sobre todo, definir condenas que sean reales, que sean además significativas y que generen un efecto cuando se encuentren a los culpables de este caso. Ahí está la noticia. Claro que sí. Suprema confirma condena a autor de atentado contra Óscar Landerreche, lo que nos destacaba Mauricio. Clarísimo entonces todos los detalles y alcances respecto de la ley antiterrorista. Vamos a tomar contacto. Denme un segundo, por favor, para conversar con el delegado presidencial de la región del Ñuble, Gabriel Pradenas. Delegado, muy buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos a esta hora. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, un gusto poder compartir con ustedes algunos de estos alcances que son tan importantes y también han convocado harto la atención de la contingencia y la agenda pública también. Exactamente. De partida, ¿qué le parece que el gobierno haya determinado finalmente no ir utilizando la ley antiterrorista para perseguir a quienes hayan perpetrado los hechos que hemos conocido en estos días? Bueno, en particular creo que los referentes técnicos han expresado varias diferencias respecto a cuáles son las distintas características que permiten concretar una sentencia efectiva en función de la evidencia que es capaz uno de construir. En primer lugar, creo que aquí hay dos dimensiones que están claramente identificadas que tienen que ver primero con las pericias que se ejecutan en terreno en función de los resultados, por ejemplo, de los elementos químicos que están asociados a los explosivos o los materiales incendiarios que se fueron utilizados. Y por otro lado está la persecución criminal, que tiene que ver con otros antecedentes que van en paralelo, digamos, ambos procedimientos de las distintas diligencias que buscan efectivamente materializar esto en distintas penas y sentencias. En ese sentido, para nosotros es muy relevante poder mantener esta diferenciación y los referentes técnicos han planteado que tiene una mayor eficacia, una mayor efectividad aplicar esta línea, digamos, de la ley de armas, de control de armas, para poder llegar a sentencias efectivas y poder hacer una persecución penal con un foco y un énfasis en la magnitud de lo que este delito convoca. Sí. Y también en una magnitud de los tiempos y permitir que este elemento de subjetividad para demostrar cuáles son los elementos de terrorismo, digamos, difuminen la acción y atrasen o dilaten los procesos de sentencia. Claro. ¿Ha tenido, delegado, algún detalle, algún avance en la investigación respecto de lo ocurrido ahí en el puente de Litata? Sí, bueno, primero señalar algunos elementos. El primero de ellos tiene que ver con que en la fase inicial, digamos, la Fiscalía Metropolitana Sur, en conjunto con las acciones coordinadas con la Fiscalía Regional de Ñuble, toman ciertas acciones en conjunto con el GOPE además. Sí. El GOPE nacional, el GOPE regional toman acción, además de la ABOCAR para hacer la bajada y la diligencia más de laboratorio, digamos, y en conjunto con una división de nivel central que tiene algunas herramientas que son de multidisciplinaria y que permiten también con mayor tecnología y mayor alcance poder tener mejores resultados. Yeah. La última ampliación respecto a esta línea investigativa es que se incorpora la investigación a partir del OS9, es decir, como les decía en algún minuto, que está en la línea, digamos, de estudio e investigación para poder darle materialidad a los resultados en términos de elementos constitutivos de la acción de los elementos incendiarios o explosivos, y al mismo tiempo la persecución criminal. ¿Por qué el OS9? Porque el OS9 en su división, digamos, nos permite articular toda esta información que está agrupada y aglutinada en la Fiscalía Metropolitana Sur, que puede probablemente estar concatenada con otro hecho, con otro elemento o con otro modus operandi, para poder generar, digamos, esta condición de levantamiento de antecedentes y darle esta materialidad en su persecución. Y el OS9 tiene esta tarea que fue lo que se entregó en la última ampliación respecto a las otras diligencias que se están realizando en paralelo y que ya, por ejemplo, en el caso de la ABOCAR ya están levantando, digamos, esa faena y está ingresando de manera más exhaustiva el OS9. ¿Han arrojado algún resultado positivo, alguna orientación más clara de quién pudo estar detrás de este atentado? Yo entiendo que, mira, aquí es muy importante ser muy cuidadoso cuando uno plantea este tipo de cosas porque puede ser perjudicial respecto a los procesos de investigación, pero lo que sí puedo decir es que estamos avanzando en la línea investigativa y que esos resultados van a utilizarlo tanto el Ministerio Público para poder determinar y también avanzar posiblemente en este tipo de ilícito para llegar, digamos, a los procesos más de carácter criminalístico. ¿Le hace sentido, delegado, o le cuadra la teoría que se levanta a partir de la reivindicación de un grupo anarquista, 18 de octubre, de que pudieran ser efectivamente ellos quienes están detrás de todo esto?
Mira, sin perjuicio de que esto sea materia de investigación, y esto es efectivo, digamos, que aparece esta noticia en la mañana del día de hoy, señalando que algunos, a través de un comunicado, se tratan de concatenar 3 hechos, digamos, que ocurrieron en regiones distintas. Sí. Sin duda, es un dato, digamos, que llama a la preocupación y que nosotros igual estamos muy atentos y vamos a disponer precisamente de todos los recursos de la región para poder apoyar este proceso de investigación y que precisamente sea este procedimiento y este proceso que está llevando el Ministerio Público en conjunto con las policías los que nos acompañen a un resultado veraz y que nosotros dejemos, digamos, que las instituciones funcionen y que en esta línea los referentes técnicos tomen estas medidas de acción que le permitan además transmitir la tranquilidad a la ciudadanía, porque nosotros en la región de Ñuble hemos tenido un éxito muy, muy significativo en términos de la persecución, tanto sea en el énfasis con el foco penal como también criminalístico. Delegado presidencial Gabriel Pradena, muchísimas gracias por el contacto con Tiempos Violentos a esta hora de la noche. Que esté bien. Muchas gracias a ustedes también por este espacio y un saludo muy grande y también hacer el llamado a la ciudadanía de que las instituciones están trabajando en esta materia y que nosotros vamos a agotar hasta la última instancia para trabajar en esta misma línea. Nosotros, igual como delegación presidencial, interpondremos una querella criminal para los que resulten responsables en materia de estos contextos, digamos, criminales, este atentado incendiario explosivo que sin duda ha llamado a la preocupación de la ciudadanía. Sí. Perdón, y muy cortito, perdón equipo, fecha de reparación del puente, ¿eso más o menos cuánto puede demorar? Yo creo que yo creo que aquí el foco y el énfasis está en el cierre de los perímetros, que estamos enfocados, digamos, en hacer todos estos peritajes y ese espacio está destinado hoy día en ese énfasis. A investigación, el sitio del suceso no puedo empezar a reparar cuando se esté investigando todo esto, perfecto. Exactamente. Ya, que presta alguna utilidad y de pronto la comunidad también se ve afectada a partir de que hay industrias que se mueven a partir de esa línea férrea. Es importante, pero también hay que dar con el paradero a los culpables. Gobernador, delegado, muchísimas gracias. Es transporte de carga. Es transporte de carga, sí, claro. Sí. No es para personas, sí. Pero ahí se genera desarrollo, ahí se genera trabajo, ahí hay progreso, hay actividad económica y es importante también repararlo pronto. Ojalá luego de haber encontrado a quienes son los responsables. Delegado, un abrazo, que esté bien. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, un abrazo. Que estén muy bien. Nos vemos, chao, que esté bien. Alcaldesa, hay dentro de toda esta conversación que hemos sostenido, ¿cierto? Hay muchísimo para conversar, pero hay un invitado que yo he escuchado en muchas conversaciones que irrumpe en esta discusión y que es la reforma tributaria. La reforma tributaria aparece acá. El subsecretario Monsalve dijo que necesitaba la reforma tributaria porque las policías habían requerido 800.000 millones de pesos para reforzar sus presupuestos. Un tanto importante para Carabineros, otra parte para la Policía de Investigaciones. Y que si esos recursos no aparecen a través de la reforma tributaria, no hay cómo financiarlo. Entonces, chuta, más allá de qué ley tenemos, de si se usa la antiterrorista o no, hoy día no están los medios para tener policías modernas, equipadas, con lo que se requiere para enfrentar, sobre todo, este tipo de hechos. ¿Qué le parece aquello? Sí, yo creo que quiero partir planteando que esto no es un tema del gobierno de turno, esto es un tema de Estado. Y yo creo que desde ahí el llamado es a que todo el conjunto del Estado pueda poner de su parte para poder modernizar las policías y para poder también perseguir lo más rápido posible los crímenes que atentan en contra de nuestra población. Entonces, desde ahí también es el llamado que hace el subsecretario Monsalve, porque hoy día para nadie es mentira que necesitamos modernizar las policías, tener policías más eficientes y eficaces en el momento de perseguir los delitos, y para eso, ya lo planteaba hoy día el subsecretario, que Carabineros había pedido alrededor de 480.000 millones más y la Policía de Investigaciones como 250.000 millones más, que es casi 800 millones, y eso no podemos sacar la plata del cajón del velador. Desde ahí, efectivamente, todos están pidiendo que tengamos más eficiencia, que tengamos mejores políticas, pero si no tenemos cómo financiarlas, se hace imposible. Entonces, hoy día hay todo un sector que dice, no, pero es que el gobierno tiene que hacer esto, pero ¿cómo lo hacemos si no quieren apretar y meterse la plata la mano al bolsillo? Y ni siquiera es a todo el mundo, si no es como al 1% más rico de este país. Entonces yo creo que el llamado tiene que ser ahí a que
toda la clase política se ponga de acuerdo en que nuestro Estado necesita una modernización y para esa modernización necesitamos más recursos económicos y esos recursos económicos son a través de una reforma tributaria y que los que ya la rechazaron de una vez por todas digan: hoy día, por el bien del país, vamos a hacer políticas de Estado para todas las chilenas y los chilenos, entonces tenemos que hacer una reforma tributaria. Mario, hoy día el gobierno necesita más que nunca de la oposición para poder avanzar con la reforma tributaria. Lo mismo con la reforma previsional y todo lo que quiera llevar adelante el Ejecutivo. ¿La derecha está disponible para avanzar con la reforma tributaria de cara a todo lo que está pendiente de cara a ese financiamiento? O sea, si no hay reforma, parece que hay muchas cosas que simplemente no se van a hacer en nuestro país. O sea, varias cosas. Efectivamente hay que tener una actitud de Estado en muchas de estas iniciativas. Lo que pasó ahora, este atentado, debe ser enfrentado con responsabilidad por las fuerzas democráticas. Yo le respondo al alcalde de Pudahuel y entiendo que él no condena este tipo de cosas. Él defiende a Ramiro, ¿no es cierto?, un delincuente exfrentista que fue condenado por delitos gravísimos en Brasil, ni siquiera hablemos de los de acá. O sea, ya, ok, los que están pidiendo libertad de gente como esa, uno no le pide que se meta en esto. Pero desde la senadora, el PPD, PS, etcétera. La cancelación. No, es que usted lo hace públicamente, eso yo no estoy inventando nada. Cuando usted pide la libertad de un delincuente como ese, terrorista, muy delincuente, etcétera. Entonces, queda en evidencia que es bien difícil pedirle al alcalde que condene estos hechos. Si él abiertamente está frente a Manuel Rodríguez con delincuentes, como te insisto, cometieron delito en Brasil, no en Chile. Ahora, los demás, los que sí queremos condenar, la enorme mayoría de los chilenos, tenemos que entender que se requieren recursos. Ahora, uno, este gobierno no había planteado jamás en la discusión de la reforma tributaria que parte de esos recursos iban a ir al CAE, por ejemplo, o que iban a ir, que después lo desmintieron, o que iban a ir a policías. Eso no era parte del uso de estos recursos. El mensaje es clarísimo. Esto está por escrito, no lo digo yo. No lo digo ya. Alcaldesa, déme un segundo, yo lo escuché tranquilito. Para que usted lo sabe, imagino, las leyes tienen un mensaje. El mensaje dice: quiero esto y lo voy a usar para esto, o quiero esta modificación legal porque tiene este efecto. El mensaje de la reforma tributaria señala cuál es el uso que se le va a esos recursos. Y en el mensaje de la reforma tributaria en ninguna parte se menciona a las policías. Ahora, hay un cambio conforme, sentémonos a la mesa y veamos con el gobierno cuál de esos gastos que plantea el subsecretario Monsalve son permanentes, porque hay que hacer esa distinción, y cuál de esos gastos son por única vez, porque solo Soquimich puso $5.000 millones adicionales al presupuesto general de la Nación. Entonces, por supuesto, puede haber recursos permanentes que requieren las policías, no hay duda de eso, que requiere Gendarmería, que requiere los tribunales, que requiere todo el aparato público y además en prevención. Y en ese contexto, bueno, conversemos. ¿Qué reforma se está planteando ahora? El gobierno se está juntando con los grandes empresarios. Ok, problema de ellos. Lo que acuerde con los grandes empresarios no nos obliga a nosotros para nada, hay que ser súper claros con eso. Y me preocupa que se junte tanto con los grandes empresarios porque de repente terminamos acordando cosas que perjudican a la pyme, pero confío en el buen criterio del ministro Marcel y por supuesto la oposición, por lo menos Renovación siempre ha dicho, estamos dispuestos a discutir una reforma tributaria y mirar qué es lo que se pretende y qué es lo que se busca recaudar. Necesitamos avanzar, tenemos más temas en la pauta, queremos hablar de reforma tributaria y de otros hechos, así que hagamos una pausa y quería hablar no se vayan, ya volvemos, hay más programas.